Y yo decía que saludamos este nuevo intento, ¿no? Ya se han hecho otros tantos. Creo que algunos de los otros compañeros citó el ejemplo de la ITV en el 2018. E incluso no hace un año todavía se hizo un encuentro nacional de trabajadores. Y que yo creo que de esas actividades, digamos, en general, no hay balances muy positivos. Más allá de la iniciativa como tal, pero digamos, en cuanto a las necesidades reales de la trabajadora y los trabajadores, no hay, digamos, balances muy positivos. De tal manera que bienvenido este nuevo intento. Y ya que se habla de la clase trabajadora, porque se ha caracterizado al gobierno y se ha caracterizado el régimen, cosa que por cierto hay quienes tienden a homologar como que si gobierno y régimen fuese lo mismo, y no son lo mismo. Voy a profundizar en eso, pero también tenemos que caracterizar a la clase trabajadora, heterogénea en su composición, porque sabemos además que en el seno de la clase trabajadora actúan distintos intereses, factores políticos, factores sindicales, y que no de por sí y de manera automática responden a los intereses genuinos de la clase trabajadora. Esto es muy importante porque hace a las verdaderas necesidades que tenemos como clase. Es decir, por ejemplo, se puede decir tranquila y perfectamente que estamos en un conflicto contra el gobierno nacional. Perfecto. Pero nosotros no estamos en un conflicto nada más contra el gobierno nacional. Estamos también en un conflicto contra el patrón privado. Y si no, por ejemplo, permítaseme el ejemplo de aludir al compañero, por ejemplo, Freddy, que es un trabajador de la regional en Cagua, que nos eche su experiencia de cómo le ha ido a él como trabajador del sector privado y muchos otros. Es decir, si el gobierno se ha encargado de emitir memorándum como el 2792, es el sector privado quien se lo ha apropiado y lo ha aplicado con más vehemencia que el gobierno mismo. Y esa claridad la tenemos que tener nosotros como clase, porque habla de la posibilidad de derrotar no solamente al patrón público, sino al patrón privado también. Y en ese sentido, por cuestiones de tiempo, quiero precisar, compañeros, que hay una cualidad importante que da para que nos podamos poner de acuerdo todos los que estamos aquí en medio de la diversidad y de las diferencias. Si nos ponemos a discutir aquí estrategia, no llegamos a un solo acuerdo. Porque discutir de estrategia, eso implica otras tareas y otras cuestiones de índole política en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a discutir deuda, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Porque en la confección y en la estafa que es esa deuda están involucrados no solamente sectores políticos del gobierno y del Estado, sino incluso de organizaciones políticas que muchos aquí son de esas organizaciones. Pero ese no es el punto de lo que nos convoca. Es una Asamblea Nacional de Trabajadores y creemos que la unidad de acción es una necesidad que responde genuinamente a los intereses de la clase trabajadora venezolana. Y en ese sentido hay unos 5 o 6 o incluso 7 acuerdos que pueden dar para ir para adelante. Y se ha demostrado en las distintas movilizaciones que el primero de ellos es el salario. No podemos desconocer eso. Si de verdad queremos hacer una instancia, un espacio que se ponga al servicio de esa genuina necesidad, hay que empezar por ahí. Salario, contra la criminalización de la protesta, por la libertad de las trabajadoras y trabajadores presos, que no es lo mismo decir por la libertad de los presos políticos, no es lo mismo. Cuando gobierno y oposición se ponen de acuerdo aquí para poner nombre de trabajadores, de presos políticos sobre una mesa, ahí no aparece ningún dirigente sindical genuino. Ahí no aparece ningún trabajador de base. Entonces hay que tener precisiones como esa. Alguien dijo por ahí el tema de las convenciones colectivas. Me queda un minuto, cierro. También tiene que ser un punto central de acuerdo. Las discusiones de los contratos colectivos para convocar, para articular, para atraer a todos los trabajadores, y como dije hace rato, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, en definitiva, y para cerrar, cuidemos en qué estamos de acuerdo, en qué podemos avanzar, y no traigamos consignas de tipo que no van a ayudar, compañeros. Cuidemos eso, no solamente atendiendo las necesidades que podamos tener entre nosotros, sino fundamentalmente para darle una respuesta
compañeras y compañeros.